Hola, ¿qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en un capítulo que da para hablar muchísimo, Colosenses 2. Y la idea central es potentísima. ¿Qué quiere decir realmente eso de estar completos en Cristo? Bueno, vamos a desentrañarlo juntos. Y aquí está el versículo que suele generar todo el debate. Se ha usado un montón, de verdad, para decir que ciertos mandamientos ya no aplican, sobre todo el sábado. Y a ver, si lo leemos así rápido, pues parece que sí, ¿no? Pero ojo, porque aquí el contexto lo cambia absolutamente todo. Entonces, la pregunta del millón es, ¿acaso esto significa el fin del sábado? ¿Estaba el apóstol Pablo, así sin más, diciendo, ¿se acabó el cuarto mandamiento? Esa es justo la duda que queremos despejar, mirando bien el texto y todo lo que lo rodea. Y para hacerlo tenemos que verlo como un rompecabezas. No podemos simplemente agarrar una sola pieza y ya. No, hay que ver la imagen completa, entender por qué se escribió esta carta y a quién se dirigía. Porque, a ver, Pablo no estaba escribiendo un tratado de teología en una torre de marfil. Para nada. Esta carta fue una respuesta directa, casi una llamada de emergencia, frente a unas ideas muy peligrosas que estaban confundiendo a la iglesia. Ok, entonces, ¿cuál era exactamente ese peligro? Para poder entender la solución que da Pablo, primero hay que entender bien el problema, ¿cierto? Es como un diagnóstico médico. Lo que pasaba en Colosas era un verdadero cóctel, no era una sola cosa, eran varias. Como vemos aquí, había de todo. Filosofías humanas, un legalismo judío que insistía en ritos como la circuncisión, un misticismo medio raro con culto a los ángeles y hasta prácticas ascéticas súper estrictas. O sea, un evangelio totalmente distorsionado basado en reglas de hombres. Y frente a todo este enredo de reglas, rituales y filosofías, la respuesta de Pablo es, ¡wow!, es genial por lo simple y profunda que es. Él no les da una lista de mejores reglas, no. Lo que hace es levantarles la vista hacia una persona. Y este es el corazón del asunto. La cura para el error religioso no es más religión. Es una relación más real, más profunda. Pablo redirige toda la atención lejos de las prácticas y la pone directamente en la suficiencia de Jesús. ¡Uf! ¡Qué frase tan increíble! Aquí está el centro de todo el mensaje de Pablo. Dice que en Cristo está toda la plenitud de Dios, y si estamos en Él, ya estamos completos. No hace falta añadirle nada más, ni filosofías, ni rituales extraños. Ya está todo ahí. Esta imagen lo capta muy bien. La vida espiritual de verdad no es andar con una lista de chequeo estresados por cumplir. No, es encontrar un descanso. Es esa paz, esa libertad de saber que estamos completos no por lo que hacemos, sino por estar conectados a Cristo. Ok, ahora que tenemos el contexto, que entendemos el problema y la solución, podemos volver a esos versículos que nos hacían ruido. Ahora sí podemos entender bien qué es eso de las sombras y la realidad. Aquí es donde todo empieza a encajar. La cosa es que el versículo 14 dice que algo, el acta de los decretos que había contra nosotros, fue clavado en la cruz. Y por años la gente se ha preguntado, ¿qué es esa acta? ¿Son los 10 mandamientos? ¿Son nuestros pecados? Vamos a ver qué dice el texto. Bueno, pues el propio contexto nos da la pista. Esa acta de los decretos no se refiere a la ley moral, a los 10 mandamientos, no. Se refiere específicamente a la ley ceremonial. O sea, todo ese sistema de sacrificios, de fiestas y rituales que funcionaban como una señal que apuntaba hacia el futuro. Para que quede claro, es clave entender que en la Biblia hay, digamos, dos tipos de ley. Por un lado, la ley ceremonial, que era temporal, una sombra. Ahí estaban los sacrificios, las fiestas anuales, todo lo que prefiguraba a Cristo. Y por otro lado está la ley moral, los 10 mandamientos. Esta es eterna, porque refleja cómo es Dios. ¿Y dónde está el sábado semanal? Justo ahí, en la ley moral. La analogía que usa Pablo es buenísima. Es como una sombra. Imagínense, si ven venir a alguien de lejos, primero ven su sombra. La sombra te avisa que alguien viene, pero no es la persona. Cuando la persona llega, a que ya no le prestamos atención a la sombra. Pues igual, Cristo es la realidad, la persona. Las leyes ceremoniales eran la sombra. Su función terminó cuando Él llegó. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué el sábado del cuarto mandamiento no es una de esas sombras que se acabaron? Bueno, por varias razones clave. Primero, se instituyó en la creación, antes de que existiera el pecado. Segundo, está en el corazón de la ley moral, de los 10 mandamientos. Y tercero, no apunta hacia la cruz, sino hacia atrás, recordándonos que Dios es el creador. Por eso lo vemos observado por Jesús y los apóstoles. No fue clavado en la cruz.
Y bueno, entender todo esto no es solo para tener la teología correcta en la cabeza, ¿eh? Esto tiene un impacto gigante en cómo vivimos la fe cada día. Pablo no solo quería que los colosenses supieran que estaban completos en Cristo, quería que vivieran como personas completas. Porque la vida en Cristo no es algo estático, de un solo día. Pablo la compara con una planta. Estar completos en Cristo es como la semilla, pero esa semilla tiene que crecer, echar raíces bien profundas y dar fruto. Hay una frase que lo resume bien. La conversión es el milagro de un momento, pero hacerse un santo es el trabajo de toda una vida. Y ahí es donde Pablo usa esas palabras tan bonitas, estar arraigados y sobreedificados en Él. Es como un árbol. Sus raíces tienen que hundirse profundo en Cristo, en su palabra, para sacar de ahí todo el alimento, toda la fuerza. Es un proceso vivo y constante. ¿Y cómo se ve eso en la vida real, en el día a día? Bueno, empieza por aceptar a Cristo como el único cimiento. Luego sigue con una entrega diaria, dejando de confiar en nosotros mismos. Y se alimenta pasando tiempo en su palabra, dejando que sea la Escritura y no las tradiciones de hombres la que nos guíe. Al final del día, el gran resumen es este. La vida espiritual se trata de una relación con Cristo, no de cumplir una lista de reglas pasadas de moda o de tradiciones humanas. La libertad que tenemos en Cristo no es para desobedecer a Dios, sino para liberarnos de esas cargas inútiles. La fe se ancla en una persona, no en un sistema. Y la ley moral, los 10 mandamientos, lejos de ser un problema, en realidad es una ayuda increíble. Nos muestra el estándar de Dios, nos enseña lo que está bien y lo que está mal, y al hacerlo nos damos cuenta de cuánto necesitamos un Salvador. Así que, en vez de oponerse al Evangelio, la ley nos lleva de la mano hacia Cristo. Así que, el mensaje de Colosenses 2 nos deja con esta pregunta para reflexionar. Con tantas ideas y filosofías dando vueltas por ahí, ¿dónde estamos buscando sentirnos completos? ¿Seguimos persiguiendo sombras, tratando de llenarnos con nuestros propios esfuerzos y rituales? ¿O de verdad hemos encontrado ese descanso y esa plenitud en la única realidad que importa, que es Cristo?